Capítulo 129. Simulacro de combate conjunto. 15. En los pasillos apartados del edificio Glock, la joven se apoyó contra la pared, mirando al techo mientras la sangre se acumulaba a su alrededor por las heridas que había sufrido. A pesar de toser, la sensación de asfixia en su garganta no cedía. Edel apartó el cabello pegado a su frente con dedos ensangrentados y contempló su muñeca derecha. La bendición sagrada, una vez grabada en su piel como símbolo de protección divina, había desaparecido. Por poderosa que fuera, el uso repetido de magia sagrada a gran escala tenía sus límites. Por fin, Edel se había vuelto capaz de morir, una meta que finalmente había logrado tras docenas de regresos en el tiempo. Una sensación de liberación la invadió, aunque no podía celebrar realmente las circunstancias. Apoyada contra la pared, Edel permitió una leve sonrisa mientras la sangre seguía fluyendo. Su conciencia se volvía cada vez más brumosa. Ed, ¿qué te pasa, Ed? Dolores de cabeza y escalofríos atacaron el cuerpo de Ed, y luchó contra el impulso de vomitar. Los recuerdos que inundaban su mente eran del pasado, todos rebobinados por la magia Spectral de Edel. Aunque la magia Spectral podía retroceder el tiempo del mundo de manera justa, los recuerdos no eran inmunes a la evaporación. Tomemos a la Santa Clarice, que conservaba todos los recuerdos del tiempo rebobinado. Clarice podía resistir la magia Spectral de Edel porque la base de su poder residía en la magia sagrada. Dado que el poder divino de Edel manifestaba la magia sagrada, no podía ejercer su fuerza por completo si uno poseía la protección de la magia sagrada. Además, la magia Spectral a menudo no afectaba completamente a aquellos con resistencia innata, no solo a los bendecidos con protección sagrada, como se señala en el Tratado Introducción a la Magia Spectral de Glock. El conocimiento era poder. Aquellos con el potencial de manifestar magia Spectral, seguramente entonces, tenían la capacidad de resistirla. Incluso si no estaban completamente protegidos debido a las diferencias de poder y escala, aún podían debilitar el impacto o al menos luchar contra él. En la era actual, pocos podían manejar adecuadamente la magia sagrada, lo que hacía el punto bastante irrelevante. Los recuerdos que perforaban su mente eran, casi en su totalidad, agonizantes, aplastado bajo un edificio, quemado vivo, apuñalado por una lanza, empalado en escamas, muriendo lentamente por pérdida de sangre. Los vívidos recuerdos de muerte que había experimentado docenas de veces se sentían dolorosamente reales. Rechinando los dientes, apretó el puño sobre la mesa. Janica, aunque sorprendida de verme así, intentó calmarme, pero por el momento, tuve que soportar el dolor con los dientes apretados. En medio de esto, la Santa Clarice ya se había acercado a mí. Su cabello era escalofriantemente blanco, contrastando con sus pupilas rojas, y una jorcuile de mariposa roja se inclinaba en su cabello. Los recuerdos de la chica que había visto morir una y otra vez se grabaron en mí, llevándome más profundo al dolor. Superior Ed, Tad. Agarré la muñeca de Clarice de repente. Con sudor resbalando por mi rostro, me puse de pie tambaleándome, atrayendo la atención de quienes nos rodeaban. Mirando firmemente a Clarice, declaré con decisión, esta bien podría ser nuestra última oportunidad. Los ojos de Clarice se abrieron lentamente mientras la incredulidad cruzaba claramente sus rasgos. Superior Ed, recuerdos, tiempo. Intenté componer mi aliento vacilante y hablé con certeza, estamos luchando contra el tiempo. Debemos rápida y ágilmente robar el collar del colmillo. Mi introducción a la magia Spectral fue a través de los escritos de Glock, pero mi resonancia con su poder aún no había alcanzado su punto máximo. Sin entender completamente por qué ahora podía resistir la magia Spectral de Edel, no tenía tiempo para reflexionar, debía actuar de inmediato. Ed. Janica me sostuvo mientras me tambaleaba. Clarice también estaba inquieta ante mí, y los ojos de los estudiantes circundantes estaban abiertos de par en par. Parecía peculiar, en efecto, Janica y Clarice a cada lado mientras yo me tambaleaba. Clarice parecía abrumada por la integridad de mi memoria, pero no había tiempo para cuestionarlo. Después de todo, Clarice había aprendido a fondo qué prioridades establecer frente a la crisis. Superior, entonces debemos apresurarnos al carruaje. Su santidad, tome el carruaje y diríjase a la catedral de inmediato. Iré por separado. Superior, no tenemos tiempo. Debe partir de inmediato. Escuche con atención, su santidad. A pesar de su aparente deseo de preguntar por qué debíamos separarnos, no había tiempo para largas explicaciones. Le informé brevemente lo que necesitaba hacer, y pronto Clarice asintió y saltó rápidamente al carruaje. Ordenó al quechero huya a los caballeros, y el carruaje partió a toda velocidad hacia la catedral de la academia. Ed. ¿Qué fue todo eso? Naturalmente, las miradas de los estudiantes, afiladas como flechas, persistían. La aparición inesperada de la santa, el intercambio incomprensible y su rápida sumisión a mis indicaciones, todo era bastante anormal. Janica también lucía perpleja. Me estabilicé y coloqué mis manos sobre sus hombros. De repente, ¿por qué? Debemos dirigirnos a la catedral ahora. A lo largo de los interminables ciclos de tiempo, el comienzo siempre había sido el mismo. La Santa Clarice me informó sobre el tiempo cíclico y sobre mi número de servicio, instándome a subir al carruaje debido a las limitaciones de tiempo. Sentado en el carruaje, tuve tiempo para ordenar mis pensamientos y asimilar la situación, pero el carruaje era demasiado lento. Necesitábamos desesperadamente la ayuda de los espíritus de Janica, que podían desafiar la geografía y surcar los aires. De repente, Ed.
Debes participar en el entrenamiento de combate conjunto. No puedo explicar en detalle, pero es un asunto extremadamente importante. Si Ed lo dice, acepto. Aún así, tenía que empezar a moverme incluso mientras intentaba explicar. La solución más segura era correr hacia el bosque del norte y convocar a Lucy. En el ciclo anterior, hice exactamente eso. Lucy Maeril era una fuerza formidable, sin igual dentro de la academia. Una todoterreno o una especie de trampa, capaz de romper cualquier callejón sin salida. Con Lucy presente, podríamos someter a los apóstoles de Telas o al arzobispo Verdio en un instante, pero ese no era el objetivo. No se trataba de someterlos, era un ataque contra el tiempo. Teníamos que arrebatar el collar del colmillo de Wellbrack y lanzarlo tan lejos de la isla Akin como fuera posible. Era incierto cuán lejos necesitábamos ir para evitar que reaccionara con el sello, podría no ser suficiente cubrir kilómetros, quizás requerir viajar a otra provincia. No se podía saber cuánto tiempo necesitaría. Si pudiéramos reintentar el ciclo, podríamos discernir la distancia exacta, pero con la vida de Edel en juego, esa no era una opción. Tenía que proceder como si este fuera verdaderamente el último intento. Por lo tanto, no había tiempo para convocar a Lucy desde el bosque del norte. Sería mejor correr a la catedral y apoderarse del collar del colmillo de Wellbrack lo más rápido posible. Después de asegurar el collar, huiría de la isla Akin tan rápido como pudiera. Tratar con el apóstol de Telas vendría después. Primero, teníamos que obstaculizar el renacimiento del dragón sagrado. Y al comienzo de cada ciclo, Janica siempre estaba más cerca de mí. Como manejadora del ciclo, sin conexión con la Santa Cleris, tenía que invertir completamente sus esfuerzos para persuadirme y llevarme con ella. No había tenido más remedio que ser arrastrado confusamente, pero ahora, la situación había cambiado profundamente. Es urgente, así que lo entiendo. Pero Ed, no te ves bien, ¿no te estás sobreesforzando? Janica habló mientras acumulaba el poder de los espíritus. Era una cantidad considerable de energía mágica, suficiente para convocar espíritus de nivel medio, pero no parecía agobiada. Janica tenía una sensibilidad extraordinaria para la magia de espíritus. Al poco tiempo, un halcón gigante formado por agua extendió sus alas, y una brisa húmeda se enroscó alrededor del banco. Janica trepó rápidamente al halcón. Aunque no exactamente colosal, era lo suficientemente grande para que dos personas montaran. Extendiendo su mano, la agarré y subí a su lado. Mientras el halcón batía sus alas y comenzaba a flotar, luché por mantener el equilibrio y rodeé la cintura de Janica con mis brazos. ¡Ah! Janica se estremeció y tuvo un hipo. Quizás la brusquedad de mi acción la había sobresaltado, pero en ese momento, estaba demasiado ocupado para atender mi estado mental. Mientras surcábamos el cielo, podíamos ver el carruaje de la Santa acelerando abajo. Janica y yo pesados sobre el halcón, ignorando edificios y caminos, volamos directamente hacia la catedral de la Academia visible en la distancia. Escucha con atención, Janica. Sí, estoy escuchando. Janica parecía nerviosa, probablemente porque le daba vergüenza que me sostuviera con mi brazo alrededor de ella. Yo tampoco estaba muy tranquilo. A partir de este momento, voy a atacar al Santo Papa y al arzobispo. Sus orejas, previamente sonrojadas por la timidez, volvieron a su color pálido ante mis palabras. ¿Qué? Muévete rápidamente siguiendo mi descenso, y si alguien te ve, aléjate volando lo más rápido posible. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Janica giró su cuerpo mientras yo aún abrazaba su espalda. Eso significa, estás diciendo que deberíamos abandonarte y volver al edificio Glock. A pesar de que fue hace más de un año, hay un registro de que recibiste severas medidas disciplinarias por parte del comité disciplinario. Si haces más que esto, Ed, de manera inusual para Janica, interrumpió. Es obvio lo que significa la forma en que me mira con tanta calma. No tenemos mucho tiempo, empieza a moverte ahora, Janica. Y si sale mal, te arriesgas a la expulsión. No sé qué van a hacer contra el Santo Papa y el arzobispo, pero Ed también tiene un historial de severas medidas disciplinarias. Si haces algo mal, Ed también será expulsado. Estoy listo para correr el riesgo. Eso también va para mí. Janica me mira directamente a los ojos y habla. Incluso si significa convertirme en fugitiva, no puedo dejarte ir solo. Había una firme determinación en sus ojos, la habitual vacilación en ninguna parte. Si vamos a ser expulsados, enfrentémoslo juntos. Quizás nos sintamos menos injustos si compartimos la carga. ¿No es eso demasiado temerario? Si las cosas salen mal, podrían no escapar de la persecución de la iglesia. Podemos idear un plan cuando llegue el momento. Si nos convertimos en fugitivos, huiré contigo. Mi ciudad natal, Pulan, está en un área remota, así que esconderse allí dificultará que nos encuentren. Sé que va a ser duro. Aún así, la mirada de Janica es inquebrantable, ciertamente no hay pretensión en su solemne afirmación. Dispuesta a descender al abismo junto a mí si ese es nuestro destino. Habla de un refugio a través de los desiertos menos transitados o zonas sin ley como si fuera tan simple como dar un paseo, envuelta en túnicas, ganándose la vida con misiones escasas y sobras. De ninguna manera, estoy decidida a eso, Ed. Así que ni siquiera pienses en irte solo. Es como si Janica pudiera leer mis pensamientos. Has estado sufriendo solo otra vez, ¿verdad? ¿Qué? Puedo decir solo con mirar tu rostro,
Decenas de muertes dolorosas están grabadas en mi memoria, cada una tan agonizante que el mero recuerdo amenaza mi cordura. Con una mirada triste a través de ojos entrecerrados, Hanika habla. Odio ver a Ed sufrir. Ignorando las restricciones geográficas, volamos por el cielo. No pasó mucho tiempo antes de que la catedral de la academia se vislumbrara debajo de nosotros. ¿Estás lista? No hables. No tiene sentido. Entonces, rompamos el vitral. La inesperada proposición de romper los grandes ventanales de la catedral e invadir dentro parece una locura, especialmente desde la perspectiva de Hanika, no versada en las complejidades del asunto. Entendido. Crash. La cacofonía del vidrio rompiéndose. El halcón perforó el vitral de la academia con precisión. Lo que siguió ocurrió en un instante. El ataque fue más crítico en el momento de la entrada. Mientras el vidrio masivo se hacía añicos, lloviendo fragmentos sobre el piso de abajo. Saltando del halcón, rodé por el suelo antes de fijar mis ojos en el púlpito. Los feligreses se sentaron atónitos en los bancos, el arzobispo Verdio en el púlpito y el santo papa Eldain detrás, revisando sus planes. Todos estaban estupefactos, pero su confusión presentó una oportunidad singular. Cargué contra el púlpito y, sin dudarlo, pateé a Verdio en el estómago, enviándolo rodando hacia abajo. Tomado por sorpresa sin pensar en defenderse, Verdio emitió un sonido ahogado mientras caía del escenario. Atestiguando esto, los apóstoles de telas desenvainaron sus armas y se pusieron de pie. Mis ojos confirmaron la presencia del collar del colmillo de Welbrack colgando ostentosamente en el pedestal. Rápidamente, agarré la cadena del collar y adorné el cuello del halcón convocado con él. El legendario artefacto, el collar del colmillo de Welbrack, podía ajustar su longitud según el tamaño del cuello del portador. Aunque estaba ajustado, se sentó perfectamente alrededor del cuello del halcón. ¡Qué demonios! Rápidamente, volví a montar el halcón. Inicialmente, planeé utilizar equipo de ingeniería mágica, pero con la ayuda de Hanika, la narrativa cambió por completo. Mi prioridad era detener el renacimiento del dragón de la lanza sagrada Welbrack, volando alto sobre la isla Akin. Lo que viene después es una preocupación para otro momento. Ahora no es el momento de buscar una ruta óptima lanzando varias apuestas. La vida de Edel ya no puede ser apostada. Arrojé una daga al suelo. Con la manifestación de la fórmula espiritual explosión, el humo envolvió el púlpito. Los apóstoles disiparon rápidamente el humo con su magia, pero para entonces, el halcón de Hanika ya surcaba el cielo. Cortando los cielos, Hanika se aferró fuertemente a mí mientras volábamos lado a lado. Los apóstoles de telas emprendieron el vuelo tras nosotros. Cada uno poseía la capacidad de volar mediante sus inmensas alas, moviéndose a un ritmo sorprendente, pero la distancia entre nosotros y nuestros perseguidores se redujo más rápido de lo esperado. Hanika. Conversar era un desafío con el sonido de nuestras ropas ondeando violentamente en el viento. Nos atraparán si seguimos así. Desciende ahora. ¿Por qué importaría la altitud en una persecución? Hanika probablemente quería cuestionar eso, pero una mirada abajo ofreció una respuesta más rápida. Los espíritus voladores capaces de transportar a una persona son excepcionalmente útiles, pero convocarlos y sostenerlos consume una cantidad exorbitante de maná en comparación con los espíritus ordinarios. Un maestro espiritual promedio quedaría exhausto a los pocos minutos de vuelo. Naturalmente, Hanika poseía una eficiencia de maná absurda cuando se trataba de magia espiritual, capaz de volar sin esfuerzo sobre varios kilómetros. Mientras el viento golpeaba nuestras caras, continuamos deslizándonos por el cielo. Hace apenas 10 minutos, estaba sentada aturdida frente al edificio Clock. Debió sentirse como un rayo caído del cielo, pero Hanika persistió, concentrándose en su magia espiritual a pesar de tener los dientes apretados. 6 apóstoles destrozaron el cielo con sus alas, arrojando varios hechizos elementales hacia nosotros. Zigzagueamos para esquivar la andanada, pero había límites para cuánto tiempo podíamos resistir. Cuando un hechizo básico de viento, cuchilla de viento, golpeó al halcón de lleno, el espíritu se desintegró en su forma elemental, desapareciendo en un instante. Una fugaz sensación de ingravidez dominó mientras colgaba en el aire, pero la atracción de la gravedad pronto reclamó su dominio. Asterisco crujido asterisco mientras estaba suspendido, agarré inmediatamente el collar de diente de Welbrack que aún flotaba. Cuando estaba a punto de caer hacia el suelo, Hanika, que aún agarraba mi cuello, hundió su mano en su pecho. Susurrando en mi oído mientras caíamos juntos, dijo, te encargarás de las consecuencias, ¿verdad? ¿Qué? Confío en ti, Ed. Así que lo haré. Desde dentro de mi capa, extrajo el anillo Fénix de Glast. Con su puño apretado firmemente alrededor del anillo, Hanika lo extendió hacia el cielo, y entonces los cielos desaparecieron. Retumbar, aunque alas es un término amplio, sus variedades son incontables. Desde los insectos más pequeños, gorriones y murciélagos hasta las águilas más grandes, pterosaurios y aves esqueléticas. Cada tipo de ala extendida sobre el mundo toma una forma diferente.
Sin embargo, entre todos ellos, el más imponente fue la ballena. Era un día despejado, pero la luz del sol no podía llegar a la academia. Solo una vasta sombra proyectaba oscuridad sobre ella. Los espíritus elementales vienen en innumerables formas y especies, pero para cada elemento, existe un ser único. Los maestros espirituales se refieren a estos seres como espíritus supremos. Los espíritus supremos son las formas de vida más antiguas entre su especie. El espíritu acuático supremo, Fride. La inmensa ballena flotó sobre la academia, emitiendo un sonido como un gran cuerno. Rodeada por una multitud de espíritus voladores, su majestuoso movimiento recordaba a una nave nodriza con una flota de escolta. Incluso los apóstoles perseguidores de Telas hicieron una pausa ante la vista, momentáneamente desconcertados. Un espíritu de viento con forma de pterosaurio rápidamente agarró a Janica y a mí, ofreciendo un respiro sobre su espalda mullida, y la sensación de caer se disipó. Oye, ¿cuánto maná extrajiste de? No estoy segura. Supongo que estaré en cama por un tiempo. Tambaleándose con esfuerzo, Janica usó su bastón para apoyarse y se puso de pie lentamente sobre el espíritu. Sin ninguna explicación, se había sobreesforzado por mí, dejándome con un profundo sentido de deuda, alojándose profundamente en mi corazón. Los 6 apóstoles cesaron su persecución por un momento, sorprendidos por una circunstancia imprevista. Seguramente, el caos ya había estallado en la academia. El espíritu supremo del agua, Fride, era considerado una calamidad que cobró las vidas de 2 héroes míticos. La manifestación forzada de Fride marcó uno de los mayores logros del gran sabio Glopt, ya que la entidad misma encarnaba un terror en la historia humana. Aunque Fride ahora estaba bajo el control de Janica, era incierto si los demás de la academia lo percibirían de manera similar. Los apóstoles alteraron sus expresiones y prepararon magia sagrada colectiva para un enfrentamiento más serio. Esto no terminaría con una simple persecución. Ellos son alguien con quienes tienes que tomarte las cosas en serio. Santa, hay algo que solo usted puede hacer. Usted sola recuerda toda la historia, Santa, con un control completo de la situación. Mientras uso cualquier medio para frustrar el renacimiento del dragón sagrado, Santa, por favor persuada al Santo Papa Eldain. Bajando del carruaje, las escenas caóticas en la catedral de la academia se desarrollaron ante mí. Cleris, libre de la escolta de los caballeros, caminó decididamente a través de las puertas abiertas de la catedral. Adentro, aquellos que esperaban el regreso de los apóstoles y noticias de la situación aguardaban. El audaz asalto que resultó en el robo del collar del colmillo de Welbrack había dejado una profunda impresión, como si los culpables supieran cada movimiento de la orden. Como si respondiera a esta anomalía, el cielo se llenó de espíritus elementales de todo tipo. Algo claramente andaba mal. En el púlpito estaba el arzobispo Verdio, dando órdenes a los caballeros de la catedral, y el santo Papa Eldain sentado detrás, mirando hacia el cielo con reflejos de una academia distante y elevada sobre él. La mayoría de los movimientos de la orden fueron encabezados por el arzobispo Verdio. El santo Papa Eldain, un observador que había dejado la mayoría de las decisiones en manos de Verdio. La observación en sí es una forma de participación. No hay jerarquía moral en tal apatía. Sin embargo, Cleris sabía. El santo Papa Eldain no era impotente, simplemente estaba cansado de soportar el paso del tiempo. Atrapado entre la fe y la realidad, sus escalas se habían inclinado lentamente hacia esta última. Santa, ¿cómo es que? Es decir, la situación aquí es bastante complicada. El vitral yacía roto, las sillas esparcidas por el piso. El santuario estaba completamente desordenado. Apartando a los caballeros que intentaban bloquearle el camino, Cleris ascendió al púlpito. Santa Cleris. Las circunstancias ya eran agitadas. Sin embargo, la reverencia por la santa seguía siendo de suma importancia. Inclinando la cabeza, Verdio la saludó y quiso pedir paciencia con la crisis en curso. Estamos, por favor, siéntese, arzobispo Verdio. Finalmente, había llegado. En una pequeña mesa encima del púlpito diseñada para velas y un plato de agua bendita. Cleris los apartó y se posó allí con gracia. En este momento, Verdio percibió la disonancia. Cleris no estaba sujeta al escrutinio de nadie. Su mente estaba consumida solo por los esfuerzos que llevaron a este punto. Un hombre había muerto docenas de veces. Cada vez, persistía en el autosacrificio, impulsándola hacia el punto culminante de estos eventos. El peso de esta deuda era indescriptible, y aunque no había necesidad de un sentido de obligación, era evidente que había recibido demasiado. La cúspide de la orden Telas estaba moldeada como ninguna otra. Santa, arzobispo, santo papa. Sentada en el núcleo, la santa Cleris se dirigió a Eldain con voz suave. Santo Papa Eldain. Eldain, observando desde atrás en una silla de madera, no mostró reacción. Aún así, Cleris miró hacia arriba al techo roto y habló. Seguramente lo entiende, Santo Papa. Sé que ha estado atrapado en una agitación interminable. Sin embargo, no puede permanecer como un mero observador para siempre. El arzobispo Verdio es un cáncer que consume nuestra orden. Un murmullo resonó en la catedral mientras las cejas de Verdio se fruncían bruscamente. Antes de que pudiera exigir qué quería decir, Cleris respondió, debe excomulgarlo.